Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Acciona hasta Grifols. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a comenzar por el gráfico de Acciona, pero antes un aviso rápido. Está a tu disposición en el canal el último vídeo de oportunidades de inversión en acciones para 2024. Es un vídeo que está gustando mucho, así que te recomiendo que una vez termines este le eches un vistazo, y es que en este vídeo explico de manera detallada 20 posibles oportunidades de inversión. Ahora sí, hecho ya el aviso y pidiéndote que te suscribas al canal si te gusta este contenido, vamos ya al análisis de Acciona. Bueno, pues tenemos aquí el gráfico de Acciona que se encuentra reaccionando desde la zona de soporte de los 112,95. Ahora estaría atacando la primera zona de resistencia importante como es la media de 200 sesiones y esta zona pivote amarilla. Fíjate que previamente superó la directriz que venía uniendo máximos y esta zona que antes era resistencia aquí te funcionó perfectamente de soporte. Ahora quizás lo que está haciendo es una estructura bastante similar a un hombro, cabeza, hombro invertido. Este tipo de estructuras se dan en cambios de tendencia bajista a alcista, por tanto sería muy importante dejar atrás esta zona de resistencia, que se gire la media de 200 sesiones y a partir de ahí la media actúe de soporte. Por tanto, primera zona de resistencia clara, después la siguiente zona de resistencia estaría en este entorno de los 145,12 y ya si reducimos el zoom, el siguiente escalón estaría en el entorno de los 159. Primer soporte de corto plazo los 123,20 y los 112,05. Nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, una compañía que dio la primera señal de mejoría tras la superación de este canal descendente roto al alza. A partir de ahí cumplió el objetivo por canal, pero de momento frenó las subidas en la directriz bajista principal. Desde aquí ha tenido una pequeña corrección y si seguimos estirando la directriz, veremos ahora si en este nuevo ataque es capaz de dejarla atrás. Superar la directriz y los 28,92 serían señales muy positivas en Acciona Energía. Por el lado de soportes yo vigilaría la zona de los 25,44, los 24,32 y niveles de 22,50. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el medio y largo plazo es una compañía que se encuentra muy lateral desde hace muchísimos años y en el corto plazo en los últimos meses pues también está lateral. Tiene zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y en niveles de 10,40. Primera zona de soporte los 9,94, la zona de la media, niveles Fibonacci de esta última subida los 8,67 y los 8,51. Nos vamos a ACS que se encuentra prácticamente en máximos de la historia, tiene como única resistencia niveles de 37,45, las subidas han sido muy importantes desde niveles de 8,47 y sabemos que esta compañía es una compañía cíclica. Una compañía que tiene grandes subidas pero también grandes correcciones, por tanto después de esta fortísima subida y tras haber cumplido ya todos los objetivos propuestos pues yo tendría ya más precaución. ¿Quiere decir esto que vaya a caer? No, no tiene por qué, puede seguir subiendo perfectamente. De hecho de momento no ha dado ninguna señal de debilidad, pero tras estas fuertes subidas el timing de compra ni mucho menos es el mejor. Ahora tendría primera zona de soporte los 34,49, la zona de la media y los 31,87. Nos vamos a AENA que desde niveles de 131,50 ha tenido un fuerte rebote. Con este rebote ha superado la directriz que venía uniendo máximos, ha superado los 153,80 y esta semana habría cerrado el hueco bajista que dio pistoletazo de salida a las caídas del coronavirus. Ahora ya como siguiente escollo tendría la zona entre los 171 y 174,31. De momento no ha dado ninguna señal de debilidad, pero ya la sobrecompra empieza a ser algo importante y el precio ya se encuentra un poquito alejado de la media. La media sería el primer soporte importante de medio plazo y después ya tendríamos como soporte importante los 131,50. Nos vamos a ver la situación de Amadeus, donde veníamos diciendo que mientras no se rellenase este hueco alcista estábamos abiertos a una continuidad del rebote. Con este rebote ha llegado a la primera zona de resistencia importante, zona de los 64,35. Aquí parece que de momento le está costando un poquito dejar atrás este nivel. En caso de dejarlo atrás, después ya tendría como zona de resistencia el entorno de máximos anuales, es decir, la zona entre los 69,22 y 69,43. Primera zona de soporte los 62,72, la zona de la media, niveles Fibonacci de esta subida y el hueco alcista. Nos vamos a ver la situación de ArcelorMittal, donde en el medio largo plazo continuamos con el objetivo pendiente por rectángulo hacia niveles de 53 euros. Este objetivo solo se anula en caso de perder niveles de 5,73 y si ampliamos el zoom podemos ver ya niveles más de corto plazo. Ahora estaría atacando una primera zona de resistencia importante, zona de los 23,85 aproximadamente. Después tendría como resistencia esta directriz que viene uniendo máximos y como soporte yo vigilaría los 21,76, la zona de 19
19,75 o 20 euros y por último niveles de 19,12. Si nos vamos a Banco Sabadell, en general los bancos en España en la sesión del jueves no han tenido buen comportamiento. Aquí en concreto Sabadell nos ha dejado este hueco bajista y además con una vela impulsiva que nos llama al menos a la precaución en el corto plazo. Tendría zona de resistencia el propio hueco bajista, primera zona de soporte los 1,1760, la zona de la media y después niveles de 1,01, 1,02 donde construyó un pequeño suelo de cortísimo plazo. Si nos vamos a Bankinter, aquí como vemos la vela del jueves también ha sido negativa. Fíjate que previamente había cumplido el objetivo por rectángulo que habíamos marcado a niveles de 6,47, cumple el objetivo y a partir de ahí caídas fuertes. Ahora tendría primera zona de soporte la media, los 5,90 y ya muy importantes niveles de 5,60. Si nos vamos a BBVA, es uno de los bancos que últimamente está teniendo mejor comportamiento, pero hay que tener precaución porque técnicamente habría activado una pequeñísima figura de doble techo. Marca resistencia en el entorno de los 8,73. Como positivo es que ha cerrado un poquito lejos de mínimos del día. Estos mínimos del día en los 8,35 sería la primera zona de soporte y después ya más alejados los 7,86, la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y la directriz que viene uniendo mínimos. Si nos vamos a CaixaBank, aquí decíamos que tenía una resistencia importante en los 3,92, si la superaba, que lo más probable era ver otro tramo de rebote, tuvo el tramo de rebote, aquí te deja dos velas impulsivas bajistas y la vela del jueves ha llevado el precio a la primera zona de soporte, zona de los 3,90. Veremos si es capaz de respetar este nivel, veremos si es capaz de sujetarse a la zona que antes era resistencia. En caso de perderla, ya la siguiente zona sería la media de 200 sesiones y después la directriz que viene uniendo mínimos, esta directriz dibujada en color azul. Ya para medio largo plazo, soporte importante en los 3,09. Nos vamos a ver la situación de Celnex, que tras estas fuertes subidas se está acercando a una zona de resistencia clave, zona de los 39,40. Decíamos que si superaba esta zona estaba dando una señal de mejoría clara para medio largo plazo, así que habrá que estar atentos a estos niveles. Por el camino tiene una primera zona de resistencia intermedia en este entorno de los 36,68, primera zona de soporte la media y niveles Fibonacci de la última subida. Si superase los 39,40, después habría que estar atentos a una posible corrección para ver si la media, en vez de actuar de resistencia, empieza a actuar de soporte. De momento precaución mientras no supere esta zona importante de resistencia. Si la supera, después podríamos estar pendientes a posibles correcciones para intentar buscar de nuevo señales alcistas. Nos vamos a Enagas. Esta es una de las compañías que he incluido en el especial oportunidades de inversión para 2024, así que no me voy a extender mucho. Simplemente comentar que tiene objetivo activado por este pequeño rectángulo hacia niveles de 17,97, 18 aproximadamente, y además en caso de superar niveles de 17,47 estaría activando un segundo gran impulso alcista hacia niveles de 19,75, más o menos, hasta esta zona. Ahora se encuentra corrigiendo un poquito en el corto plazo desde zona de sobrecompra, tendría primera zona de soporte los 16,63, la zona de la media y anularía el objetivo por rectángulo si pierde niveles de 15,25. Nos vamos a la siguiente, Endesa, que no está especialmente interesante. En los últimos meses está lateral, está cerca de zona de resistencia importante en el entorno de los 20,18. Tendría primera zona de soporte la media, los 18,55 y los 17,54. Nos vamos a Ferrovial, que se encuentra prácticamente en máximos de la historia, con única resistencia en los 32,51 y primera zona de soporte en este hueco alcista. Después ya tendría como soporte la zona de la media y por último los 27,25. Esta última zona que comentábamos que era clave porque aquí pasaban estos antiguos mínimos y era zona de máximos del año 2020. Bueno, pues justo desde aquí es desde donde se produce este último gran rebote. Ahora ya estamos alejados de la zona de la media, el timing no es el mejor, aunque de momento no ha dado ninguna señal de debilidad. Nos vamos a la siguiente, Fluidra, que está teniendo un comportamiento interesante, ha sido capaz de superar esta directriz que viene uniendo máximos, y aquí decíamos que en una eventual corrección a la zona de la media sería muy importante que la media actuase de soporte. Bueno, esta corrección ya ha venido, veremos si el precio es capaz de sujetarse a esta zona y la media de nuevo es capaz de girarse al alza. Esto sería bastante positivo en el valor. Tendría primera zona de resistencia los 19,11. Fíjate que esta zona antes era soporte y aquí ya te había actuado de resistencia y ahora ha frenado el
precio. Después ya tendría los 19,94, los 20,56 y los 21,41. Nos vamos a Grifols, donde aquí en primera instancia funcionó la zona de resistencia que marcamos en el entorno de los 13,77. Desde ahí viene una pequeña caída de corto plazo y ahora ya ha sido capaz de superar la comentada zona de resistencia. El problema, que un poquito más arriba tiene otra zona de resistencia muy importante ya para largo plazo en el entorno de los 15,10. Veremos si es capaz de dejarla atrás y veremos si la media confirma el giro al alza y si la media confirma que empieza a actuar de soporte. Para cortísimo plazo tendría primera zona de resistencia en los máximos de la vela del jueves, máximos de la vela doji en los 14,11, primera zona de soporte los 12,62. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.